Sing to the Lord, to the Lord, sing to the Lord, to the Lord, sing to the ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, podemos hablar en nombre del Señor Jesús delante de tanta gente y estamos muy agradecidos. La palabra de Dios viene a hacer la vida en nosotros. Es gozo, es esperanza. En este día vamos a leer San Marcos 11:24. San Marcos 11:24. Espero que lo busquen. Si lo han encontrado, yo voy a leer. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es corta, es bella la palabra. Una vez más vamos a leer. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta palabra es la palabra que directamente Jesucristo dijo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, no hay nadie aparte de Jesucristo que pueda hablar de esta manera. Y hoy, sea quien sea, sin excepción, si en su corazón llegan a creer con fe esta palabra orando, si tienen la fe de que esto se va a cumplir, en realidad van a experimentar una manifestación maravillosa. Yo he leído, he buscado en mi cuaderno para conocer la fecha. Esto fue cerca del año 1987. Era mayo aproximadamente. En el año 88 tuvimos las Olimpiadas en Corea. Ahora tengo mucha salud. Desde pequeño, realmente no era muy saludable. Creo que era un poco débil. Era pequeño en estatura. Los deportes como el rugby, el fútbol, no me gustaban mucho. Jugaba el voleibol, algo muy simple, y mi cuerpo era bastante débil. En el año 1987, en mayo aproximadamente,
tuve una úlcera estomacal. Otra cosa pueden permitir, pero por favor, úlcera estomacal, por favor, no lo permitan. A mí me encanta comer, pero no podía comer nada. En aquel entonces pesaba 70 kilos y realmente tuve mucha dificultad porque durante 3 meses tuve úlcera. Ahora he engordado un poco más porque durante los 3 meses por la úlcera estomacal había perdido 7 kilos. ¿Por qué les cuento de manera tan detallada? Porque dentro de esta historia había llegado un cambio maravilloso en mi vida de creencia, ya que solo conocía de manera teórica la Biblia. Pero el conocerla e ir a otra etapa de creer no era muy claro. Cuando uno conoce la Biblia, allí no termina todo. Cuando se conoce la Biblia y se empieza a creer esta palabra, algo maravilloso sucede. La Biblia trabaja en ustedes y les va convirtiendo en personas completamente nuevas. Por el coronavirus, Corea pasaba por una etapa muy difícil. Por el corona estamos padeciendo mucha dificultad. Y realmente había gente que moría. Además, no podían viajar libremente. Sin embargo, durante el corona experimenté al Señor. Dentro de mi vida ha habido momentos difíciles. Pero la dificultad no terminó con la dificultad, sino que todo cambió a bendición para mí. Este corona, Dios también lo va a cambiar a bendición. Así pensé. En nuestra iglesia, por el corona, los miembros amados tampoco han podido venir a la iglesia. Como ya ha podido controlarse el coronavirus, entonces el gobierno ahora nos ha dado un espacio y nos ha permitido tener culto en las iglesias. Por favor, no se sienten pegaditos, sino que guarden distancia. En realidad, cuando era tan grave la situación, nadie podía venir a la iglesia. Imagínense, no había nadie. Solamente predicaba mirando las sillas. Nadie podía venir a la iglesia en aquel entonces. Y yo debía predicar mirando las sillas. Y mediante las transmisiones y los videos, mucha gente oía la palabra. Llegó la Pascua. Anteriormente hacíamos el evento de la Pascua en el estadio grande Gocheok Sky Dome, pero este año lo hicimos en la iglesia mediante el Zoom. Así tuvimos el servicio. Yo no sabía muy bien de esto, y cuando empezó el culto, los organizadores tuvieron problemas con los equipos. 2 millones de personas habían entrado a ver el servicio. Nos asombramos mucho. Ese día en especial tradujimos en 5 idiomas. Yo lo hice en coreano, inglés, chino, español, francés. Lo hicimos en 5 idiomas. Cuando estaba por acabar el sermón, de las personas que oyeron la palabra en español, 4,000 personas habían puesto sus comentarios. Decían: obtuve el perdón del pecado. Era muy conmovedor. De nuevo nosotros hemos planeado esta campaña. Y muchos canales famosos del mundo dijeron que iban a transmitirla. Los organizadores dijeron al comienzo que 130 millones de personas escucharían. Luego dijeron 300 millones. Luego que 370 millones. Luego 440 y subió hasta 700 millones. Este sermón lo están transmitiendo muchos canales a nivel de todo el mundo. Y estamos ahora pronosticando que los espectadores serán 800 millones.
Creo que esta es la primera vez que ocurre algo así en la historia. Yo también lo digo. 800 millones es una inmensa cantidad, pero es increíble. Solamente tenemos agradecimiento. En este momento y en este lugar, es maravilloso el que yo pueda hablar acerca de Jesucristo. No hablo de otra cosa a ustedes, sino de Jesucristo. Y Él nos va dando a conocer su palabra. Sea cual sea la palabra, sin excepción, cuando creen en esa palabra, sea quien sea malo, sea bueno, sea sobresaliente, sea torpe, inteligente, necio, no tiene nada que ver con eso. Cuando se acepta con la fe aquella palabra en el corazón, desde aquel momento la palabra de Jesucristo empieza a trabajar en el corazón de ustedes. Cuando Dios hizo al hombre, creó el corazón. De hecho, el corazón del hombre está formado para que pueda aceptar la palabra de Dios. Y si el corazón del hombre acepta la palabra de Dios, desde aquel momento la palabra empieza a trabajar dentro de aquel corazón. Al estar vivo Dios en el corazón, la tristeza desaparece, la desesperación desaparece, el pecado desaparece. Empieza a surgir una manifestación maravillosa. ¡Qué pena! Hoy en día muchas personas están leyendo la Biblia, pero no están creyendo la palabra de la Biblia, porque confían en su propio pensamiento. El pensamiento de Dios es diferente al nuestro. En la palabra dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios dice claramente que el pensamiento que nosotros tenemos y el pensamiento que Dios tiene son distintos. Nuestra voluntad y la voluntad de Dios son distintas. Durante mucho tiempo hemos vivido conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestra manera. Sin embargo, para darnos una gracia maravillosa, Dios quiso introducir en nuestro corazón el corazón de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de ustedes, al aceptar en su corazón la palabra de Dios con fe, se convierten en personas maravillosas que no pueden ni imaginarse. No es que tengamos que hacer algo con empeño, no es que debamos tratar, no es que debamos dejar la bebida, no es que debamos tratar de dejar de fumar, no es que debamos tratar de dejar de apostar. Simplemente en el estado en el que se encuentra, sea como sea. Hoy voy a hablar sobre la palabra de Dios. Cuando lleguen a aceptar esa palabra en su corazón, de ninguna manera podrán ser personas iguales que antes de que entre la palabra. Serán felices. La esperanza se va a levantar. El amor se va a levantar en ustedes y lograrán tener un mismo corazón que Dios. Desde aquel momento, deséenlo o no lo deseen, tendrán el mismo corazón que Dios. Y teniendo el mismo corazón de Dios, cuando empiecen a moverse, el corazón de Dios y el corazón de ustedes, cuando se haga uno, sea quien sea, sin excepción, Dios al estar vivo dentro de ustedes trabajará. Imagínense, cuando ustedes trabajan y cuando Dios empieza a trabajar en su corazón, ¿será que es igual? El que ustedes obren y la obra que Dios realiza, eso es completamente distinto. No pueden menos que cambiar y llegar a ser personas completamente diferentes. En el año 1987, era en mayo, en aquel momento tuve una úlcera estomacal. Era la primera vez que me ocurría esto. Yo no hablo inglés.
y aunque no lo hablo, sé decir una frase. I like eating. Me gusta comer. Porque me gusta comer. ¿Está bien mi pronunciación? Muchas gracias. I like eating. Me gusta comer mucho. Sí, aunque no les cuente, ustedes ya deben entender eso. Úlcera estomacal. Uno tiene boca, pero no puede realmente comer nada, porque el estómago no se goza por el alimento y siente fastidio. Fuera cual fuera lo que yo comiera, tenía diarrea. Veía cómo mi esposa sufría. Yo siempre, me enojaba ante mi esposa, pero cuando me enfermé, sentía mucha pena. Fuera lo que fuera que ella me diera, yo no podía comer. Hasta comer está bien, pero cuando tenía diarrea era muy difícil. Durante 3 meses esto continuó y en aquel entonces había perdido 7 kilos. Ya mis trajes y mis pantalones me quedaban todos grandes y esto era muy difícil para mí. En el hospital universitario Hanyang está el doctor Che Choi. Era el director clínico. Él me había diagnosticado y me dijo: pastor, realmente su estómago es como una puerta de papel que está mojada. Su estómago está tan delgado que debe tener cuidado, porque si se perfora, en 24 horas usted va a morir. Y además hay un alto porcentaje para que se perfore su estómago. Pero a veces me pareció que las palabras del doctor eran como si me amenazara. Parecía que era verdad, y creo que entre los pacientes no soy bueno. Debía comer, pero cuando comía, al momento tenía diarrea, tenía dolor, no podía aguantar. Y como el doctor Choi me había dado el medicamento, sentía alivio en mi estómago. ¡Guau! ¿Cómo puedo tener tanta paz?, dije. Por esto tomé durante una semana el medicamento. Al comienzo estaba muy bien, pero al pasar una semana, si tomaba o no tomaba la medicina, era igual mi estado. Era muy difícil, muy difícil. Mi familia comía comidas fritas, hacían de todo, pero a mí me daban un poquito de caldo de arroz y un poquito de algas, exactamente 4 centímetros. Y luego me daban un poquito de carne condimentada y eso me daba rabia. Discúlpenme, yo a menudo voy a campañas evangelísticas y una campaña se planea unos 5 o 6 meses antes. Si el expositor dice que le duele durante la campaña, entonces se van a preocupar. Por eso yo no decía que estaba enfermo. Ponían mucha comida grasosa, porque el expositor vino y me decían que comiera. Pero, era muy difícil para mí, muy doloroso. Y así pasaron 3 meses. Un día me levanté a la madrugada y me puse a pensar. Comúnmente, cuando es verano, trabajo realmente el doble que en otros momentos. Y por más que pensaba, con este cuerpo yo no iba a soportar este verano. Aquel día, delante de Dios seriamente me arrodillé y oré ante el Señor. Señor, realmente me duele mucho mi estómago. Con este estómago no puedo soportar este evento de verano. Por favor, le pido que me cure mi estómago. Así yo había orado. Pero yo conocía bien esta palabra. Sentía como que Dios me estaba hablando. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta palabra era una palabra grandiosa porque decía:
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tú crees que lo has recibido, así dice, le será hecho. Aquí dice que os vendrá. Yo no pensé muy seriamente. ¿Es posible? ¿Cómo es que haya una palabra como esta? Yo oro, y si solamente creo que me va a responder, así va a suceder. Es así de fácil. Hermanos, ¿por qué les hablo acerca de esto? Comúnmente la gente oye mucho esta palabra, la oye, la conoce, y como si uno estuviera así tomando un buen test. Pero hay gente que no está creyendo mucho esta realidad. Hay muchos. Yo pensé, qué bueno. Entonces si en un primer momento oré, Señor, permita que me cure de mi estómago, y terminé de orar. Ahora solamente tenía que creer. Señor, usted ya me curó todo. Muchas gracias. Por eso yo creí. Yo ya me curé, Señor. Muchas gracias. Yo creo. ¿Cuál era el problema? Surgió un problema. En la mañana quería ir a comer. Cuando me imaginaba cerca a la comida, a los coreanos les encanta el kimchi. Lo bueno del kimchi es que su sabor es muy fuerte. El kimchi va con cualquier comida. Es delicioso con arroz frío, con fideo instantáneo, con ramyeon. Es muy delicioso con la carne. Con cualquier comida que se coma, el kimchi es delicioso y estupendo. Si ponemos un joven que parece kimchi, es decir, él realmente va acorde con cualquier mujer. Así es en realidad el kimchi. Por eso, entre los coreanos, existe gente que vive sin esposa, pero no hay gente que viva sin kimchi. No puede ser que el kimchi sea más importante que la esposa. Los que tienen menos de 10 años no pueden comer kimchi. Pero lo importante es que si me había curado por completo, tenía que poder comer kimchi. Como me dolía el estómago, no había podido comer kimchi. Al comienzo, cuando fui a África, en ese momento no estaba bien mi estómago. En aquel entonces, hasta el año 87, mi estómago estaba débil y no podía digerir bien. Cuando fui a Alemania, yo le decía al pastor Hyun-Mon Lee, le decía, por favor, hazme más masaje. Discúlpame. El pastor Hyun-Mon Lee es tan bueno. Él sufrió mucho por mi culpa. Él me trata muy bien a mí y me compra fideos fríos. Durante 3 meses no había podido comer kimchi. La razón por la cual no había podido comer kimchi era que tenía úlcera estomacal. Y con solo comer caldo de arroz, nada más, tenía diarrea. Si comía kimchi, me iba a morir. En ese entonces no podía comer kimchi porque me dolía el estómago. Si yo creía que mi estómago se había curado, debía poder comer kimchi. No podía comer kimchi porque me dolía mi estómago. Por eso no podía comer. En la Biblia dice, bueno, sí, te curaré todo, créelo. Entonces no habría dificultad para creer. Pero eso decía en la Biblia, y yo no me había curado todavía. Aquí me dice, creed teniendo la fe que Dios te va a curar. Me duele mi estómago. Ahora, creyendo que me curé y dice que me voy a curar, si creo que me curé, tengo que comer kimchi. Comúnmente, esto no es fácil. Tengo que comer kimchi. ¿Qué pasa si se perfora mi estómago? Podría morir en 24 horas. El doctor Che Choi dijo que mi estómago era como una puerta de papel. Así cuando me miraba a mí mismo, Dios, yo no estaba creyendo en la promesa de Dios. Era una realidad que me dolía mi estómago. Pero si creía que me había curado, aquí me dice que así será hecho y que me curaré. Pero si yo pensaba que mi estómago se iba a perforar, significa que no estaba creyendo en Dios. ¡Qué simpático!
Yo le gritaba con toda convicción a los miembros. A veces había muchas ocasiones que ni yo estaba creyendo. En esa mañana, por largo tiempo, leí y volví a leer, leí la Biblia, y claramente la Biblia dice, aquí dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es la palabra de Dios. Si uno cree, se cumple. ¿Pero por qué estaba preocupado? Porque no podía creer en Dios. Si es conforme a la fe, dice que si yo creo me voy a curar. Pero con el kimchi sentía que mi estómago iba a empeorar más. Esa mañana, durante largo tiempo, varias veces volví a leer la Biblia, y en mi corazón, en el momento en que yo creo en esta palabra, el doctor dice que es peligroso, pero ahora, ¿voy a curarme o va a empeorar? El que dijera esto significaba que yo, con toda convicción, no creía en la palabra. Por eso mencionaba tal palabra. Yo soy pastor y no estoy creyendo en la palabra de la Biblia. Soy una persona muy mala. Yo he predicado así y realmente estaba equivocado. Eso pensé. Si uno cree en esto, con toda seguridad se cura. Esta es la palabra de Dios. Si no creo en esto, no estaba creyendo en Dios. Me vino la fe de que me iba a curar. Muchas gracias, Dios. Se curó todo mi estómago y me fui a comer. Ese día habían venido muchas visitas a mi casa. Mi esposa había puesto mucha comida, pero en un rinconcito puso un poquito de caldo de arroz, un poquito de algas, un poquito de carne condimentada y 2 pescaditos fritos que, habían sido atrapados de manera desafortunada. Al mirar aquello, me enojaba porque ellos habían puesto tantas frituras, tantas comidas, pero al marido le ponía solamente eso, pero no había de otra. Pero empujé todo lo que estaba delante de mí y no sé de quién era, pero tomé una taza de arroz delante mío y empecé a comer con la cuchara. Comí kimchi. Después de mucho tiempo comía y era picante. Comí mucho. Mi esposa me vio y se asustó. ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué? Ya me curé. Ella me miró y se fue. Claro, no podía decir nada y empecé a comer de todo. Y esta es mi historia.